Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural de España, a un nuevo capítulo del proyecto Hacedoras de Libros, que hoy lleva por título Escribir, publicar y sostener la vida, las mujeres y las formas de producción de lo común. Como sabéis, Hacedoras es un proyecto del Centro Cultural curado por Constanza Simes, dedicado a la edición independiente en Chile, hecha por mujeres, y que consta de varios espacios de diálogo y de debate, y que estamos organizando, estructurando a la manera de un libro con diferentes capítulos en los que de forma mensual estamos abordando desde diferentes ángulos y perspectivas la edición independiente en femenino. En el capítulo de hoy conversaremos sobre la mirada que tienen respecto a lo común, al feminismo y a la promoción de estos debates en el entorno editorial, ¿no? Para nosotras en el Centro Cultural era importante introducir esta mirada en el proyecto para conocer y saber de primera mano la práctica feminista en el sector, ya que este es uno de nuestros ejes prioritarios de trabajo y creemos que es fundamental llevarlo a la práctica, conocer la práctica, no solo desde el ámbito teórico, ¿no? Hoy tenemos a 3 invitadas de lujo a las que quiero dar un agradecimiento, desde México a la filósofa y socióloga Raquel Gutiérrez y desde Chile a Marisol Vera, de la editorial Cuarto Propio, y a la poeta Roxana Miranda, y que Constanza nos va a presentar ahora. Entonces paso yo a presentar a Constanza. Constanza es doctora en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, especialista en la edición y académica de las universidades de Santiago y de Chile. Y ya sin más, le doy la palabra a Constanza, que va a moderar esta noche. Gracias, Constanza. Muchas gracias, Paula. Quiero dar un cálido saludo a todas las personas que nos están acompañando y que nos están siguiendo en esta tercera reunión, segundo capítulo, porque como bien decía Paula, hemos pensado este ciclo de conversaciones como un libro. Entonces tuvimos ya la primera reunión, que fue un prefacio. Es una gran alegría poder estar esta noche con estas 3 mujeres y compartir estos diálogos pensando la edición precisamente en femenino. Entonces tuvimos ya escribir, publicar y sostener la vida. Quisiera partir preguntándonos por el escribir y presentando a la poeta mapuche huilliche Roxana Miranda Rupailaf. Bienvenida, Roxana. Me gustaría preguntarte que nos pudieses contar un poco cómo ha sido este proceso de escribir, de tomar la palabra pública para ti, que lo haces con ese ímpetu, con esas confesiones, con esas invocaciones, ¿no?, que vemos de manera tan clara en tu poesía. Ahí estoy. Sí. Bueno, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Para mí, sostener la poesía, sostener la escritura, ya por casi 20 años ya que estoy en esto, ha sido como tremendo. Yo comencé a escribir siendo muy pequeña y pensaba también antes de venir a este conversatorio en cuándo fue la primera vez que publiqué. Me acordé de cuando yo tenía, no sé, 14, 15 años y salían unos poemas publicados en un diario local, el diario Austral de Osorno, ¿no? Yo soy de Osorno, una localidad que se denomina Chauracahuina antiguamente, y con mis compañeras del liceo nos imaginábamos cómo sería que yo aparezca ahí con mi poema, ¿no? Porque yo siempre escribía poemas. Y fuimos con nuestros, digamos, en ese tiempo liceanas, con nuestro jumper y todo el cuento, nuestras corbatitas, nuestro logo del liceo comercial. Fuimos al diario a hablar con la periodista y, bueno, le contamos que yo era escritora y aparecieron finalmente mis poemas en el diario. Y estuvieron apareciendo los días jueves y era muy chistoso porque yo iba como con mis compañeras también, ¿cierto?, a la biblioteca del liceo a buscar, digamos, el diario y a robarnos la página donde aparecían publicados estos textos, ¿no? Porque sentíamos que era algo como secreto, como algo que era como prohibido en ese momento. Entonces estamos hablando también, y si yo lo veo así como claro, como que antes quizás
no nos veíamos nosotras mismas, las mujeres, o al menos yo en mi familia, como una escritora, ¿no? De hecho, pronunciarse, digamos, ahora igual sigue siendo fuerte, pero en un tiempo pronunciarse además como mujer, escritora, mapuche, era una marca aún más grande porque había existido mucha discriminación dentro de las comunidades indígenas, y ya el hecho de pronunciarse y decirse mapuche ya era un acto político súper fuerte. Y además ser escritora dentro de comunidades indígenas que han sido históricamente empobrecidas, también tiene, digamos, esta reivindicación a través de la escritura, ¿no? Que yo lo leo hacia atrás, lo miro, y me parece súper bonita la historia que me ha tocado vivir en torno a sostener mi vida a través de la escritura. Creo que sin la escritura y sin haber publicado, yo no sería la persona que hoy día soy. Muchas gracias, Roxana. Sin duda, lo que marca los puntos cardinales de la conversación de hoy, ¿no? Nuestro norte, nuestro sur, nuestra cordillera, nuestro océano, son estos verbos, ¿no? Escribir, publicar, sostener la vida. En esta ruta, entonces, quiero continuar con Marisol Vera, editora y fundadora, muy tempranamente en dictadura, el año 84, de la editorial Cuarto Propio, ¿no? Y también, muy tempranamente, publicando una obra fundamental, maciza, ¿no? del pensamiento de las mujeres en nuestro país, publicara Ser Política, ¿no? De la Julieta Kirborg. Marisol, me gustaría que nos pudieses contar cómo ha sido publicar estas obras de mujeres, ¿no? En este Cuarto Propio que fuiste y fueron surcando las mujeres editoras. Bueno, hola Constanza, qué gusto encontrarme con ustedes acá. Y claro, estaba pensando en cómo fue publicar. Me gustaría tomarme de algo que dijo Roxana, que me hizo mucho sentido respecto a esta reflexión. Y es, así como ella no sentía que podía ser escritora, o no cabía la posibilidad de ser escritora dentro del contexto cultural en que surgió. Bueno, me quedé pensando que era muy parecido a lo que me pasó cuando decidí empezar a publicar. Es decir, yo no sé, yo soy economista de formación. La verdad es que nunca me imaginé que más allá de mi amor profundo por los libros y la lectura, iba a llegar a ser editora algún día. Entonces, este camino que emprendí estaba absolutamente marcado por el contexto y por la dictadura, y por la potencia y fuerza de la producción cultural que se estaba dando en dictadura, particularmente de las mujeres, que no tenía absolutamente ningún cauce de expresión. El mundo editorial estaba cerrado, censurado, editoriales emblemáticas como Universitaria publicaban solo papelucho, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en verdad esta decisión, que me cuesta pensar cuando uno piensa en decisión y piensa en un momento determinado, en una reflexión detrás de, en verdad no existió tanto. Es el impulso y la necesidad de dar voz, de dar salida a esta enorme actividad rupturista que nos permitía y nos exigía recuperar la palabra que había sido tremendamente desvirtuada en ese momento. Entonces, bueno, así fue como surgió, profundamente identificada con con quienes con quienes estaba generando estas distintas producciones, que además tenían la característica de ser texto y acción. Había mucha actividad con las comunidades, con las comunidades de mujeres. De los primeros textos que publiqué, de hecho,
Es el libro de poesía poblacional de una poeta que estuvo en un taller dirigido por Lotte Rosenfeld y de Tit. Y como que la voz que se propagaba submarina, de manera submarina, invisibilizada en el medio, exigía una editorial. Y bueno, entonces como que surgió la editorial, dije, hay que hacerlo. Y por supuesto situada en lo que eran los ejes que yo sentía que eran fundamentales, que era el trabajo que estaban haciendo las mujeres, tanto desde el punto de vista de sus acciones como desde el punto de vista de su reflexión. Y de ahí, si bien yo te diría que el libro teórico, el libro ancla o que marca el comienzo potentemente el comienzo de la editorial, es Escribir en los bordes, que recoge este seminario, el primer encuentro de literatura femenina, tenía que llamarse entonces, que se produjo en dictadura. Previo a ello hubo estas publicaciones que tenían que ver con libros como el de Victoria Aguilera, la poeta pobladora, dirigida por Temel. Y yo creo que ese es el origen de estos casi 37 años de aventura editorial, que han sido marcados por ese mismo impulso, digamos. Es decir, es lo que motivó y sigue guiando mi trabajo editorial. Muchas gracias, Marisol, por compartirnos de esa mirada. Bueno, quiero dar también la bienvenida a Raquel Gutiérrez, desde México. Raquel ha ejercido también ambos oficios, ¿no? Ha escrito, ha publicado y ha puesto a disposición un pensamiento fértil y original, ¿no? La política en femenino, con una vasta obra, pero también indagando en los entramados comunitarios, ¿no? Y en toda esta mirada de las formas de producción de lo común. Es una tremenda alegría, un tremendo privilegio también hoy día compartir este diálogo con ella. Muy bienvenida, Raquel. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que han sido los vínculos, las relaciones entre las mujeres y el libro, ¿no? o el texto impreso? Pues muchas gracias por la invitación, por las preguntas, por el gusto de estar aquí con las colegas, con Roxana, con Marisol. Y bueno, a ver, de lo que me dices tú, yo siento que ha sido, o al menos en la experiencia que yo he tenido, ha sido una relación no tan fácil, no tan fluida, sobre todo si dentro del pensarnos a todas nosotras como hacedoras de libros, nos ponemos en el lugar de la edición y la producción de los libros. Porque yo tengo la impresión que durante muchos años, al menos los años cuando, bueno, yo llego a la vida adulta, empiezo una vida militante, más centrada en Centroamérica, después más centrada en Bolivia, en la parte andina, etc. Generalmente habíamos muchas mujeres produciendo, editando y produciendo muchas masculinas. Y costaba bastante más trabajo, en la experiencia, digo, que yo tuve. O sea, no tuve la suerte de estar vinculada desde el principio, digamos, de mi vida pública a un pensamiento feminista potente. Había un conjunto de ideas, se conocía, etcétera, pero de alguna manera seguíamos muy, uso una expresión que ahora manejamos con una colega, seguíamos muy enamoradas de unos proyectos universalistas que negaban y veían como secundarios los asuntos de nosotras, digamos, ¿no? Y sosteníamos esas voces, aunque costaba bastante más trabajo colocarnos en el centro y tomar la voz y trabajar para nosotras. Entonces esa es un poco la experiencia que yo tuve, ¿no? O sea, yo he producido, publicado y editado y trabajado mucho para la distribución de muchas voces, pues interesantes
críticas, etcétera, pero que si a eso le sumas el asunto de que por lo general nosotras estamos en esta tarea del sostenimiento cotidiano de la vida, que es el sostenimiento material, pero es el sostenimiento afectivo, pero es el sostenimiento emocional, pero es el cultivo de los vínculos que finalmente nos sostienen, etcétera, para no seguir abundando. Es decir, es un gran conjunto de trabajos. El tiempo para hacer nuestros libros y nuestras cosas a veces se ha reducido mucho. Esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Sin embargo, lo que veo ahora es un muy interesante momento de desplazamiento de esas energías de muchísimas mujeres ahora tratando de resonar y de empujar la audibilidad, digámoslo así, de estas voces muy plurales de muchísimas mujeres. Y eso lo celebro mucho, mucho, mucho. Y yo tengo la impresión que esto, el ahora pensar, ponernos así, darnos una tarde para, desde en distintos lados, pensar en las hacedoras de libros, es un ejemplo de eso, que estamos tomándonos en serio nuestra capacidad de voz también. Muchas gracias, Raquel. Colocarnos en el centro, poner nuestra propia voz, hacer nuestros libros. Roxana, me gustaría preguntarte, en una tradición muy larga, ¿no?, de la oralitura, por ejemplo, ¿no?, de otros escenarios, otros teatros, otra infraestructura cultural, ¿no?, que yo me alegro mucho que cada vez más se está reconociendo también esos patrimonios y esas otras escenas. Si pudieses relatarnos, ¿no?, cómo ha sido ese transitar entre esos discursos, esas maneras, ¿no?, de escribir, de leer, de publicar, y precisamente ese colocarse en el centro y comerse todas las manzanas, algo que tú confiesas en tus poemas. Bueno, yo creo que estaba pensando en tu pregunta y pensaba en muchas cosas a la vez. Yo creo que sí, que de alguna forma el colocarse en el centro tiene que ver también como con lo que queremos decir, con lo mismo que decía yo hace un rato, con esto de enunciarse como pueblos, como nación, como Wallmapu. También tiene que ver con poner estas cosas como ahí, como en el centro, como mostrarlas, como darnos a conocer. Creo que como escritores mapuches, como pueblos originarios, siempre hemos estado dispuestos como al diálogo. O sea, ese libro que escribió, por ejemplo, Licura Chihuahilaf, que es el recado confidencial a los chilenos, es precisamente como el dialogar con el otro, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que nos hemos planteado siempre y de hecho el que estemos hablando de estos temas, el que estemos mencionando también cosas que son bastante culturales para nosotros, creo que también tiene que ver con este acercamiento del cual siempre hemos tenido la intención, ¿no? Como al contrario de lo que dicen de repente los medios de comunicación, que crean estereotipos, digamos, que deforman un poco, digamos, la relación entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno. Creo que la escritura ha dado cuenta de eso, ha dado cuenta de este conversar, de este diálogo, de este mostrar, de este acercamiento que pretendemos desde el Wallmapu. Eso. No me acuerdo cuál era la primera parte. No, exactamente en esa línea. Es muy interesante. La oralidad. Perdón. Sí, eso me habías preguntado, que es como que sentí que eran, claro, me habías preguntado cómo era también esto del tránsito de la oralidad también a la escritura. Yo creo que los escritores contemporáneos de alguna forma también incluimos la oralidad dentro de nuestros textos. La oralidad forma parte también del texto escrito y de alguna forma, no sé, pues escrituras como las de David Aniñir, como las de Daniela Catrileo, dan cuenta de esa oralidad
que pasa a ser algo textual, ¿no? Y bueno, el término oralitura que tú mencionabas ahí, acuñado por el mismo Chihuahilaf, tiene que ver con esa mezcla, ¿no? Como con escribir lo que decían los ancestros sin perder el sentido del oral. Uh-huh. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muy entrañable también el Mapurbe, ¿no? David Aniñiri y toda esta relación entre paisajes, tomar la palabra, el territorio, ¿no? Y los contextos culturales. Marisol, me gustaría preguntarte respecto de este momento que ustedes también marcan, ¿no? Surcar este cuarto propio en los 80, ¿no? Unos poquitos años antes del retorno a la democracia, como tú bien lo mencionabas, y hoy día con un movimiento muy fuerte desde la literatura de mujeres, ¿no? O sea, la Roxana, la Daniela Catrileo y varias otras, ¿no? Que están empujando esta toma de palabra. ¿Cómo lees tú hoy día, ¿no? Esta literatura de mujeres, ¿no? ¿Cómo lee Cuarto Propio y cómo ha seguido encarnando ese proyecto? Estás muteada, yo creo. Sí. Ahora sí. Respecto a lo primero, es lo único que lo primero que me viene a la cabeza es decir que es una profunda alegría y satisfacción ver este despliegue maravilloso de voces de mujeres que se han hecho visibles, porque en definitiva no es que no estuvieran. A mí hay un ejemplo que muestra muy bien esta diferencia entre estar visibles y no existir, que es lo que se pensaba antes. Es decir, en definitiva, la escritura de mujeres o la producción de mujeres, dado que estaba tan profundamente incivilizada, se suponía por ende que no había, o había en proporción muy inferior. Esto es algo que ha sido conversado a lo largo de mucho tiempo. Entonces, el ver que esta voz que siempre ha existido se está haciendo cada vez más visible, y no solamente cada vez más visible, sino además ver el tremendo impacto que ha tenido y sigue teniendo en el cambio social, en el cambio de mentalidad, en el cambio de paradigma que estamos percibiendo, me parece alucinante. Respecto a cómo Cuarto Propio ha podido hacer, bueno, nosotros seguimos siendo absolutamente fieles a la línea que ya te comenté, es decir, hacemos todo lo que podemos para que aquellas voces que no tienen espacio o en otra parte, o aquellas voces que sentimos abren camino, tengan un lugar dentro de la editorial. Pero lo fantástico es que ya no es solo Cuarto Propio, es decir, otra realidad que me causa enorme satisfacción es ver cómo los espacios de difusión, de edición, de acogida de estas voces se han multiplicado, y no solamente en Chile, sino en diversas partes. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es decir, es como una sensación de se están abriendo, se siguen abriendo las anchas alamedas por donde transiten los seres humanos y la mujer libre puede expresarse. Es decir, es una tremenda satisfacción. No fue así en los comienzos. Y hay una cosita respecto a eso que me gustaría introducir una breve reflexión, y es que la experiencia de Cuarto Propio se vio profundamente marcada por desde el punto de vista negativo de la dificultad, digamos, por el tremendo espíritu neoliberal existente en Chile desde el comienzo de la dictadura, que nos premió a todos. En consecuencia, ¿qué quiero decir con esto? Que el libro y el trabajo editorial fue de alguna manera también equiparado de una manera tal vez matizada o medio invisible
por esta mentalidad de mercado. Es decir, nosotros éramos percibidas por el conjunto de la sociedad como emprendedores, que estábamos intentando insertarnos, no sé, ganar dinero. En definitiva, se cosificó el trabajo y el espíritu que nos movió, y eso también de a poco ha ido desapareciendo. Y de lo cual me alegro muchísimo, porque eso sí que fue, diría yo, uno de los mayores dolores o dificultades de la práctica que tuvimos como editorial. Desde que nadie entendía muy bien cómo podía existir una editorial, de dónde sacaba dinero para poder subsistir, porque era impensable e imposible con el tipo de textos que nosotros estábamos publicando, lo que nos interesaba publicar, que en verdad no era un producto de mercado en ese momento, pensaba en esos términos, estábamos apuntando a cambio de conciencia, estábamos hablando, rescatando voces que nadie quería oír en ese momento. Entonces, y eso permeó no solamente o significa una dificultad grande desde el punto de vista del trabajo editorial, sino de alguna manera también hizo presa de algunas de nosotras, de nuestras autoras. Entonces, bueno, es como eso. Entonces, en suma, como lo que después de estos casi 37 años, la verdad es que la constante son las satisfacciones y el ver que cuánto se ha avanzado. Muchas gracias, Marisol, muy interesante lo que nos compartes. Raquel, cuando tú evocas esta figura de enamoradas de unos proyectos universalistas y lo cruzamos con esta escena de múltiples editoriales y editoras, ¿no?, independientes, ¿cuáles son, en tu opinión, las dinámicas, los obstáculos, los desafíos que se ha tenido, ¿no?, cuando se ha pensado otro tipo y otra manera de editar en México, en Bolivia y las otras experiencias que tú has conocido? Mira, detrás de la edición independiente, al menos desde la experiencia que yo he vivido en distintas partes, el problema, o uno de los problemas centrales, justamente para salirse o para tratar de sortear el problema del mercado o el problema de quedar convertida en emprendedora miserable de algo, ¿no?, ha sido el problema de la cooperación. O sea, de cómo logras cooperar y cómo logras practicar, o sea, recuperar, sobre todo en contextos urbanos, sobre todo en concretos de personas, digamos, ciudadanizadas, bajo términos liberales, es decir, totalmente que nos tenemos que ceñir a códigos mercantiles, independientemente de que los resistamos, pero estamos ahí, atrapadas allí, cuesta mucho establecer los términos de la cooperación para sostener el trabajo que finalmente tiene que realizarse, ¿no? Porque pues detrás de cada libro está quien puso la voz, quien hizo el trabajo de la escritura, pero después hay un montón de procesos, ¿no? Un montón de procesos que tienen que hacerse, que son procesos que ocupan tiempo y que a veces tiempo es lo que no hay. Y a veces hay que estar haciendo un ejercicio de tejer estos tiempos fragmentados de muchas, generalmente de muchas, a veces de uno que otro, la pura verdad en mi experiencia. Pero ese aprender a cooperar ha sido algo que yo también celebro mucho en esta ola que hace alusión Marisol. Nunca como esta temporada, digamos, yo estoy hablando acá de los últimos 10 años, digamos, en el momento en el que han llegado tantísimas mujeres con sus voces, sus críticas, sus asuntos que quieren poner en el tapete de la discusión pública, pero también sus modos de hacer, sus modos de ponerse de acuerdo, sus modos de estar dispuestas a sostener una parte del proceso.
Es decir, a no disociar el decir del hacer, a llevar adelante el proceso que se acuerda. Eso ha sido muy interesante para mí. Eso ha sido muy interesante para mí, ¿no? Hoy justamente, un poco más temprano, tuve yo una reunión con unas chicas con las que yo coopero de algunas maneras en mi calidad actual de profesora de una editorial mexicana que se llama Bajo Tierra, ¿no? Que les hablaba la otra vez, ¿no? Pero bueno, la red de cooperación que ellas han logrado armar y cómo la van ahora pensando como un ecosistema de libro, es muy interesante, es muy potente, porque no te coloca fuera del problema del mercado, del problema de con qué dinero mandamos a imprimir, de a qué hora sacamos tiempo para hacer la maquetación, etc. Y yo me estoy centrando solo en la producción del libro. Sin embargo, cuando tú lo piensas de esta manera mucho más ecosistémica, con todo lo aprendido en términos de volver a cooperar, de aprender y volver a recuperar conocimientos muy perdidos, muy agredidos sobre capacidades cooperativas, es muy interesante. Y ahí no poco les debemos también a los esfuerzos que han hecho y que se han hecho los diversos pueblos indígenas de este continente en lucha, que eso les sale más fácil, pues les sale más fácil porque hay aspectos de su propio sostenimiento de vida cotidiana, hay prácticas que conocen y que son capaces de poner a funcionar en otros contextos. En otro de los proyectos, digamos, editoriales que yo trabajo, con el que coopero y con el que vamos formando ecosistema, etcétera, está mucho más cercano al movimiento indígena mexicano, en particular a los pueblos de Oaxaca, ¿no? Me refiero a Pez en el Árbol. Y entonces ahí la capacidad de cooperación es mucho más fluida, aunque a veces, es interesante eso también, está regida por otros tiempos. Es decir, hay como un sentido más claro de esta especie de combinación de tiempos lineales, de procesos de producción lineales, pero también de tiempos cíclicos, y que no solo son cotidianos, sino que hay ciclos más largos. Entonces, a veces cuesta trabajo ponerse de acuerdo en estas formas productivas, digámoslo así, en el mejor sentido de la palabra, interculturales. Porque los citadinos nos desesperamos porque los compas zapotecos no mandaron el documento que tenían que mandar porque había fiesta en su pueblo. Pero eso es una cuestión tremendamente relevante para ese lugar. ¿Sí me explico? Entonces ahí también es parte de esta idea ecosistémica y de este cultivar la capacidad de cooperación, que además le enseña a uno moderación. Moderación contra este productivismo loco que claramente te atrapa, Entonces, bueno, son muchos aprendizajes los que al menos a mí la vida me ha dado en torno a hacer libros en distintos contextos, ¿no? Y escribirlos también ha sido un aprendizaje, pero hacerlos ha sido muy importante. El conjunto de elementos para sortear la gran dificultad, sobre todo en los últimos, ¿qué? Bueno, ustedes son pues 40 años, nosotros digamos son como 25, 30, de ofensiva neoliberal brutal, ¿no? Que es la película que hemos visto en América Latina. Entonces, allí este cultivo de otras capacidades para tratar de vincularnos de otras maneras y establecer procesos de producción, porque son procesos de producción, pero donde todos quepamos y donde todos podamos aportar lo que sabemos. No es una cosa trivial y el libro lo consigue. Entonces, eso es otra cosa que saludo inmensamente, ¿no? Muchas gracias, Raquel. Roxana, pensaba en la escritura como un acto más bien solitario a veces, ¿no? Y quería pedirte si podías mirar tu propia escritura a partir de esto que nos compartía Raquel, ¿no? De maneras de cooperar, de capacidades, de formas de poner en común también.
si nos pudieses contar cómo ha sido tu experiencia. Pensaba, por ejemplo, varios de tus poemas han sido publicados a otras lenguas, ¿no? Al inglés, al italiano. Nos contabas hoy día también que venías llegando, ¿no? De Frutillar, de compartir tu palabra también con las y los estudiantes de otros territorios. Ahí veo un gatillo que se acerca a saludar. Rox, si nos pudieses compartir un poco la mirada entre esta autora, la Roxana, que escribe, ¿no? Con su pluma ahí sola, y que luego la comparte, y que luego también hay otras dinámicas de colaboración para que llegue hasta nosotros, ¿no? Ese libro o tu voz, ¿no? Ahí estoy. Sí, estaba escuchando muy atentamente a Raquel. Sí, viene una gran fiesta ahora, que es el Huetripanto, así que estaremos una semana ahí. Respecto a lo cooperativo, claro, yo se me dio, a mí, digamos, en lo personal, se me dio en conjunto el hecho de que el 2003 fue el año en que publiqué mi primer libro y también fue el año en que salió la antología de 20 poetas mapuches contemporáneos de Jaime Luis Huenún por la editorial LOM, y digamos que esa antología también abrió como este espacio para conocernos entre muchos de los escritores que aparecemos ahí, ¿no? Y tuvimos la oportunidad no solamente de conocernos, sino de hacernos grandes amigos, amigas, y hasta que se mantienen hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando de 20 años ya de amistad. Creo que siempre hemos trabajado la literatura en conjunto. Yo cuando escribí este libro Chumpal, que lo contextualizo un poco para las personas que no lo han leído, tiene que ver, ¿cierto?, con un relato oral que surge desde lo huilliche, con un ser encantado que proviene del mar y rapta a las otras personas, ¿cierto?, en la tercera ola, y hay un canto para invocarlo. Todo eso yo lo aprendí con escritores mapuches, además, con la comunidad, con otras personas. Fui armando mi imaginario de escritura a partir de las conversaciones, a partir de la investigación, o no sé, de repente leía mi poesía y me decían, no, y estás escribiendo sobre el Chumpal, sabes que en mi comunidad apareció el Chumpal, mi tío lo vio, mi tía lo vio. Entonces creo que también la escritura mapuche tiene eso, es súper comunitaria, es súper también cercana a las personas, y también uno como que crea complicidades, ¿no?, dentro de la comunidad respecto a las historias que se están forjando. Siempre creo que la literatura nos produce eso, como ese encuentro. Y eso es como, de nuevo, ¿cierto? Y me remito a la pregunta que hiciste antes, a la oralidad con la escritura. Creo que también está la unión ahí del oral, ¿cierto?, con lo escrito. O sea, lo que yo estoy de alguna forma, o lo que están escribiendo otros, ¿cierto?, tiene que ver mucho también con nuestra historia. Y nuestra historia, finalmente, nuestra historia mapuche, nuestra historia es la que nos une. Muchas gracias, Roxana. Me quedé así como adentro me quedé en tu reflexión. Y voy a dar una vuelta por el otro lado. Marisol, voy a volver un poco por Raquel, si me lo permiten. A propósito de esto que nos dice Roxana, Raquel, y planándolo con lo que tú nos compartías antes, esto de esta relación entre un decir y un hacer, Raquel, o sea, entre la acción, ¿no?, y entre el pensamiento. Entonces, de alguna manera tú ves en ese decir como esas dos, que se conjugan esas dos prácticas. Yo lo veo muchísimo eso ahora. Veo libros como muy consistentes y muy coherentes en su redacción, en su compilación, en su armado. Estoy pensando sobre todo de libros contemporáneos. Acá en México,
no sé muy bien si ahora haya un momento muy importante de publicación de libros de autoría individual en términos del discurso público. Acá en México el discurso público y el discurso crítico por lo general se está haciendo a través de compilaciones polifónicas, ¿no? Una o dos chicas que se dedican a compilar durante una temporada, que tienden puentes, etcétera, y que editan volúmenes verdaderamente potentes por la gran cantidad de temáticas que abarcan, pero hay una coherencia interna. Ese yo veo que es también otra diferencia entre las hacedoras de libros del pasado de ahora. O sea, no sé, pensando, por ejemplo, en mi propia experiencia, ¿no? O sea, los primeros libros que yo tanto ayudé a editar como los que yo escribí y edité eran libros unipersonales. O sea, tú te dedicabas a escribir un libro. Después se fue aprendiendo a hacer esta especie como de trenzado. Y eso es lo que yo siento que ahora da muchísima potencia y sostiene esta posibilidad de cooperar. O sea, no sé, te menciono simplemente 3 o 4 de lo que está produciéndose aquí en México, ¿no? Mira, aquí los tengo, porque hoy en la mañana te digo que estuve, ¿no? O sea, un compilado de 22 voces, ¿no? Voces no solamente asentadas en México, sino en algunos otros lugares de América Latina, compilado por 2, donde se han tendido un montón de puentes y donde el proceso de producción del libro también ha entrañado procesos cooperativos de esas 22 más un montón de amigas. Eso es de lo que te estoy hablando. Un libro teje. O sea, hacedora del libro era alguien antes que podía tomar la palabra con toda esa importancia, esa relevancia de la experiencia, como nos está contando Roxana. Y eso sigue estando presente. Sigue estando presente, ¿no? Pero ahora hay una especie de plus, es lo que yo observo. El plus de armar una conversación ex ante a que sea un libro, que además sostiene un proceso, que entonces organiza una trama, que empieza a convertirse en algo que contribuye a sostener la vida también. Y hay aprendizajes entonces en muchísimos planos, porque hay el aprendizaje de la idea que te dice la autora número 4 de este libro, pero ha habido una serie de aprendizajes en el modo como fuiste tejiendo el libro, cómo lo fuiste produciendo, cómo ahora va a ser distribuido, etc. A ese fenómeno es al que yo quería aludir también, ¿no? Como que cada vez más, o sea, porque era muy importante para voces de pueblos indígenas, pero también para voces de mujeres, de las naciones, digamos, dominantes, era muy importante tomar la palabra, era muy importante. Pero ahora eso sigue siendo importante, pero hay modos de hacer que se están revelando, como de chica, revelando como muy potentes, o sea, como muy eficaces, pero por fuera de la eficiencia del productivismo, sino con unos rasgos nosotros usamos por eso, para no usar la misma palabra, la idea de fertilidad. Es que se vuelven cosas fértiles. Esos libros de alguna manera se vuelven semillas de otras cosas, y por de ahí también esa idea que yo planteaba hace un rato de ecosistema, ¿no? De que no solamente vinculamos, o sea, la idea de ecosistema, digamos, pues lineal, muy, muy acotada, de esto está vinculado con esto, establece un ciclo metabólico. No, sino es un bucle generativo lo que se empieza a producir. Y eso es lo que estamos viendo. Mira, aquí tengo otro igualito, así como ve, La vida en el centro, este es otro. Este estuvo producido en Uruguay por otro colectivo, por otra trama de compañeras, pero ahora está editado en México y porque además es muy interesante, porque ahora van cambiando. Las ediciones solo son muy chistosas, aquí al menos, porque se les anexan cosas. O sea, la edición del mismo título, pero la del Uruguay ya no es la misma de la de México, porque acá ya tiene no solo otro prólogo, otra presentación, sino que las compas vieron que convenía para México, otros 3 textos de no sé quién le llamaron. ¿Sí me explico? Entonces es una
eso yo llamo lógica de proliferación, lógica de fertilidad, de exuberancia. Eso es muy bonito verlo, Connie. No sé si a eso un poco te referías, pero, o sea, son problemas, el problema de la voz, el problema de la autoría, pero el proceso mismo de las hacedoras de libros empieza a volverse una cosa bastante mágica. Sí, sí, muy interesante lo que nos pones también en el debate, ¿no? Otros formatos, otras maneras de hacer los libros. Pensaba si de alguna manera germinalmente el grupo Comuna, ¿no? El que tú surcaste también y que impulsaste, se planteaba también esto, ¿no? De poner la voz de manera colectiva, de hacer libros, de que el libro también encarnara esos debates, esas voces, ¿no? De varios o de varias. Contesto yo, no sé si esto se va a volver una conversación. No. Si puedes contestarme eso y luego vamos con la Marisol. Vale. Luego yo me quito porque... el Grupo Comunero fue otra experiencia interesante. El Grupo Comuna fue un grupo en Bolivia que fue bastante conocido posteriormente por, digamos, la importancia política que tuvieron después algunos de sus participantes. Pero era yo con los Tres Mosqueteros, entonces era exactamente la experiencia contraria a la que te estoy contando, ¿no? O sea, pusimos un conjunto de ideas, fue una cosa muy potente, etcétera, pero era verdaderamente difícil el proceso de sostener esas cosas y se sostenía en mi espalda, pero si te lo digo sin ninguna duda, ¿no? Entonces, sí puedo contrastar con bastante claridad el hecho de estos modos diferentes de hacer, ¿no? Hubo logros muy importantes, yo creo que es un grupo, o sea, es un grupo colectivo de producción de pensamiento autónomo muy importante, el Grupo Comuna en Bolivia, y que después, bueno, cosas que han producido, veo que se sirven y que se usan en otras partes, etcétera, pero era una verdadera pesadilla hacer esos libros, era una pesadilla. Y era una pesadilla ponerse de acuerdo en las cosas. No tienes una idea. Entonces, digamos, es muy importante reflexionar, y yo ese ha sido lo que he estado hablando toda la tarde, sobre el proceso de producción del libro, porque ahí hay un germen importante para vincular, para consolidar, para conocerse, para tramar, en el doble sentido de la palabra, pensar hacia adelante y relanzar los deseos, pero sobre todo crear confianza y cultivar vínculo del que sostiene la vida y la palabra. Pero Marisol ha de saber muchas cosas de eso, porque si tuvo la experiencia en un cuarto propio, seguro ella sabe. Bueno, Marisol, gracias Raquel, Marisol, y justamente venía para irnos una vuelta histórica importante. Marisol es miembro del grupo junto con LOM, que es una antología de voces de poetas mapuches y otros, ¿no? Que, con Jaime Guanún como coordinador, gran poeta también. Marisol es miembro fundadora de Editores de Chile, ¿no? En su época era la Asociación de Editores Independientes. 7 editoriales que partieron empujando estos temas, ¿no? Hoy día estamos en otro escenario, hoy día estas editoriales tienen una representación en la institucionalidad cultural, pero que no fue un regalo, ¿no? Que hubo toda una serie de batallas, de acciones, de iniciativas. Marisol, si nos pudieses contar de alguna manera cómo se fue instalando, ¿no? Primero la propia categoría de la diversidad cultural, ¿no? Pero esta posibilidad de voces plurales, ¿no? De editoriales que publicaran otras cosas, que le sortearan al mainstream, ¿no? Y esta escena concentrada, la palabra, ¿no? Bueno, interesante pregunta, Constanza, como siempre. Mira, en Chile en particular y en nuestra realidad, esto se dio junto con lo que significó el peso de la dictadura desde el punto de vista de la práctica de desaparición del mundo editorial y la invasión de transnacionales españolas,
que en verdad vinieron a ocupar el vacío que se había producido por esta restricción y censura al mundo editorial. Entonces, lo que nos movió a este grupo de 7 editores a partir hace ya 20 años, este año celebramos 20 años de la fundación de la Asociación de Editores de Chile, independiente, fue la necesidad de rescatar el espíritu del editor y del libro. Vale decir, la misión del editor, que es la de ser el puente, el vínculo y el promotor de esta conexión entre el lector y el público. Más allá por supuesto, sin dejar de lado esta obligada inserción en el mercado, tienes que dialogar con él de todas maneras, pero lejos de ser, no es el motor de la edición independiente. El motor de la edición independiente es la pasión, es la diversidad, rescate de la diversidad cultural, que claramente no es rentable, es decir, no se somete a los criterios de rentabilidad que espera el mercado de ti y el sistema. Y la verdad es que, bueno, desde muy temprano, una vez que partimos estos 7 editores, con esto, la primera actividad que tuvimos fue intentar instalar un vínculo en Argentina, porque entendíamos la necesidad del diálogo también y estar presentes e intercambiando experiencias con nuestros vecinos que la llevaban mucho más bonita que nosotros desde el punto de vista de la edición, porque si en Chile la dictadura se aferró del intento de ahorcar la cultura por subversiva, en Argentina fue brutal. Allá se asesinó a muchas más personas, pero menos instituciones. De alguna manera el libro siguió circulando, que son el pensamiento, se castigaba a la gente, pero no la circulación del libro. Bueno, eso fue la primera actividad, pero que marca la vocación de diálogo y de asociatividad. Y junto con eso se dio esta primera experiencia, que fue prácticamente paralela, del surgimiento de la Asociación Internacional de Editores Independientes, en la cual LOM tuvo, junto con otros editores, tuvo un rol preponderante. Eso vino un poco después, pero es lo que entendíamos que era la posibilidad de cooperar, asociarnos para hacer una fuerte o la mayor presión que pudiéramos sobre las políticas públicas. Es decir, tanto de trabajar en conjunto como de trabajar en conjunto apoyándonos y intentar sumar a otros a este esfuerzo, pero asentados en una reflexión en torno a la necesidad de la generación de políticas públicas en torno al libro y la lectura. Y eso, como te digo, se conjugó después con la acción internacional, y bueno, ha sido todo un camino difícil. Nos ha costado, sacamos en Chile una primera propuesta de política nacional del libro y la lectura que fue publicada en 2006 y publicada, pregonada, en fin, y guardada en el cajón para no pasar nada durante mucho tiempo, hasta que llegamos a una segunda propuesta el año 2014. Y bueno, no, tú tienes la cifra mejor que yo, Constanza. El 2014 se hicieron el nuevo ejercicio del 2015-2020, sí. 2015-2020, que significó una base, porque ahí recién se empezó a hacer algo al respecto, se armaron comisiones multidisciplinarias. Es decir, ha sido un esfuerzo colaborativo, que es lo único que nosotros partimos con esa convicción, que en realidad yo siento que ha dado fruto, menos de lo que a uno le hubiera gustado, por cierto. Recién hay una ley del libro que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en el Senado, y ya se discutió en el Senado, que en verdad parecía un retroceso gigantesco respecto a la ley que intentaba modificar, que ya estaba obsoleta y qué sé yo,
pero gracias a este esfuerzo conjunto. Fíjate que como Asociación de Editores partimos con 7 y somos más de 100 editores independientes. Y que hemos... Perdona Marisol, te quiero preguntar una cosa. Tú mencionabas, bueno, esta historia larga y donde el sello también de las mujeres, de las editoras, ¿no? Silvia Aguilera, tú y hoy día Francisca y otras, ¿no? Que han empujado estos temas, pero tú hablaste de asociatividad, ¿no? Asociatividad, sí. Maneras de cooperar, que decía Raquel, Roxana decía maneras de escribir, ¿no? Colectivamente. También, por ejemplo, ustedes desde Cuarto Propio sostuvieron relaciones con colectivos. Estaba pensando un poco en estos otros formatos que nos comentaba Raquel Gutiérrez. El grupo CADA, por ejemplo, ¿no? El colectivo de acciones de arte. Hubo lo asociativo, lo colaborativo, la relación entre empujar un programa, ¿no? Y pensando en las políticas públicas, ¿no? Pero también pensando en maneras de generar estos lazos con los escritores, con las autoras, con las ilustradoras. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ¿no? de trabajar con colectivos de voces? Bueno, de dulce y de agraz. Teniendo claro que siempre fue y seguirá siendo el objetivo, porque yo soy una de las personas absolutamente convencidas en que nuestra supervivencia como especie y para cualquiera de nuestros proyectos está anclada en un concepto de colaboración, de asociatividad, contrapuesto al individualismo, es decir, aquí me las puedo todas. Pero ha sido una construcción, Tú hablabas del CADA, pero no, el CADA en verdad fue lo que hizo Cuarto Propio y fue recoger o inspirarse. Para mí fue una tremenda inspiración, en verdad. Yo llegué a Chile el 73, llegué a Chile de vuelta, yo estuve viviendo fuera antes de eso. Y mi conexión con la realidad chilena pasó mucho por el trabajo del CADA, es decir, el trabajo de Loti Rosenfeld, sus cruces, el No Más, que se fue convirtiendo en la gran consigna, ¿no? Y esto de velar lo oculto, abrir el espacio de la entrelínea, lo que queda oculto detrás de lo evidente, fue fundamental y fue una gran inspiración para el trabajo de Cuarto Propio también. Pero la construcción de colectivos ha sido muy bonita. Por ejemplo, lo que sí fue muy importante fue toda la primera conexión con el trabajo de Julieta Kirwood, con la Casa de la Mujer, con el Instituto de la Mujer, luego con algunos colectivos regionales. Toda una construcción difícil, y luego con colectivos fuera de Chile también, espacios como, no sé, Frankfurt o la Feria de Guadalajara, o esos lugares han sido espacios privilegiados para tomar contacto con mujeres y organizaciones que trabajan con este mismo sentido que tenía Cuarto Propio, y de ahí hemos ido tejiendo una red que mantiene una permanente retroalimentación de nuestro trabajo y el nuestro hacia otras partes. Con frustraciones, por supuesto, dificultades para entenderse. Mira, afortunadamente una cosa que pensando en la dificultad, lo que decía el camino, lo que ha habido muy poco dentro de esta búsqueda de vernos, de compartir y de trabajar en conjunto, ha sido la competencia, que marca mucho otras actividades. Más bien, las mujeres hemos tendido o lo que yo he visto, es a hacer primar el proyecto colectivo por sobre la competencia. También se ha visto, como en todas partes, pero es una marca. Y bueno, de hecho, es el sino del feminismo, ¿no? Somos fundamentalmente, tenemos una perspectiva fundamentalmente colectiva e integradora, no competitiva.
Muchas gracias, Marisol. Nos están empezando a llegar algunas preguntas. Le decimos a las personas que nos están acompañando que no sean tímidas, tímidos, pueden hacernos llegar a través de los canales del Centro Cultural de España las preguntas. Tenemos todavía una media hora para disfrutar junto a estas hacedoras de libros. Así que voy a transmitir, a ver, veo algunas que están llegando. Bueno, vamos a partir con esta que dice, sobre las nuevas redes, ¿creen que la pandemia ha truncado estas posibilidades de trabajar, ¿no?, en red? Otra pregunta, la voy a lanzar al tiro, dice, ¿las redes asociativas eran principalmente de mujeres? ¿Se mantienen ahora? ¿De qué forma el concepto feminismo indígena contribuye a las nuevas miradas de una creación literaria feminista y latinoamericana? Por ejemplo, en Feminismos desde Abya Yala se nos propone un nuevo significado de cómo reconocer nuestras raíces y demandas desde una ideología y un potente movimiento social. Quizás partimos por la segunda pregunta, ¿les parece? Y luego recorremos hacia lo asociativo. Entonces la primera la voy a dirigir a Roxana y a Raquel, y la segunda de las redes asociativas y en pandemia a Marisol, ¿no? Pero ustedes pueden tomar la palabra como quieran, ¿eh? Estamos en este espacio de nosotras. Roxana, Raquel. Primero que todo quisiera señalar que la primera antología de mujeres mapuche salió por Cuarto Propio, Hilando en la Memoria, el año 2006, así es que no tuve, digamos, no tenía la oportunidad de conocerme con Marisol, así que una vez más agradezco este espacio donde nos podemos reconocer virtualmente al menos. Así es que nada, hubo 2 antologías, una del 2006, otra del 2011, si mal no recuerdo, y claro, tiene que ver mucho con lo que precisamente estaba hablando ahora, que era lo comunitario. A mí me tocó ser compiladora de unas antologías y fue bastante potente el trabajo de ir por los territorios entrevistando a las mujeres, ¿no? Porque surgió a partir de ahí, ¿no? De las entrevistas de mujeres mapuches para construir este libro, y donde vienen todas esas conversaciones al final del texto. Entonces, es un ejemplo precisamente del trabajo comunitario y territorial que se hizo con estas antologías. Respecto a la pregunta, claro, o sea, cuando hablamos de feminismo indígena, también hay un tremendo conflicto dentro de las comunidades, ¿eh? No es un tema fácil, porque precisamente se reconoce que la mayoría de las teorías feministas vienen dadas desde fuera y no pertenecen precisamente a la cosmovisión, al modo de ser, de ver, digamos, el mundo desde las comunidades indígenas. Entonces, claro, hay tremendas disputas en torno a estos conceptos que se están abriendo camino ahora. Sin embargo, yo también, digamos, como escritora, veo que también hay mucho machismo que llegó a las comunidades, mucha violencia que también se ha dado. O sea, yo vivo en Osorno, en la 10ª región, digamos, de los lagos, bastante descentralizada, y precisamente acá las tasas de violencia son bastante altas, ¿no? Las tasas de femicidio, y precisamente se dan en el sector rural, en la ruralidad. Entonces, claro, nosotros podemos decir que como cultura tenemos precisamente la dualidad, digamos. La dualidad está ahí muy potente, nos vemos como iguales entre hombre y mujer, y podemos tener todo ese, digamos, esa visión de mundo,
pero también no podemos ser ajenos a que precisamente las culturas indígenas se han de alguna forma mezclado con otras culturas y ha surgido todo esto que tiene que ver con el machismo, ¿no? Y nuestras comunidades están también repletas de machismo también. Entonces es un tema conflictivo. Yo creo que hoy día las mujeres mapuches, las mujeres indígenas nos identificamos mucho con las demandas de género, con las demandas feministas, y nos identificamos a partir de la violencia, precisamente. A partir de levantarnos nuevamente y de repararnos como mujeres. Creo que es a partir de ahí que podemos crear y que hemos creado, de hecho, un discurso conjunto. Entonces, esa es, la principal, lamentablemente, complicidad que hay entre nosotras. Muchas gracias, Roxana. ¿Raquel? A ver, yo quisiera seguir bordando sobre lo que está diciendo Roxana para presentar lo que percibo como un problema, digamos, en relación a cómo nombrar y cómo establecer los términos de los distintos contenidos que se despliegan en las luchas. Por ejemplo, ese ha sido un problema muy grande que nosotras hemos reflexionado sobre él, digamos, ahora en mi faceta más como de profesora, de investigadora, etcétera, que tiene que ver con una gran dificultad porque, por ejemplo, en el caso que ponía Roxana, ¿no? Una molestia, al menos en toda la parte mesoamericana, eso es muy claro, la defensa comunitaria de tierras y aguas se ha logrado hacer en bloque, como trama comunitaria, como pueblo indígena, en los lugares donde se mantiene esa defensa, ¿no? Muchos lugares en Guatemala, muchos lugares en México, etcétera, ¿no? A partir de grandes luchas. ¿Y cómo entonces es este asunto de, es la trama comunitaria compuesta por varones y mujeres la que logra establecer con fuerza la defensa de los bienes comunes naturales que finalmente van a ser la garantía del sustento material, pero cómo al mismo tiempo al interior restablecer los equilibrios necesarios, que es como dicen las mujeres mayas, ¿no? Entonces, ¿cómo practicar, pues, un feminismo indígena, un feminismo comunitario en concreto, que reconozca la trama, que ajuste cuentas con algunos contenidos liberales codificados en términos de derechos que por lo general han sido funcionalizados para destruir la propia trama comunitaria por los sistemas políticos? Eso está bastante documentado en México, ¿no? Entonces son problemas realmente muy complicados. Por eso es que yo saludo tantas voces que aparecen y tantos esfuerzos asociativos para establecer términos del debate. El problema empieza a volverse un problema muy grande. En primera, esta proliferación a ratos no permite que entendamos en profundidad lo que están diciendo las demás. Y ese es un problema de tiempo y ese es un problema de abundancia. Es decir, a últimas, eso no es un problema. Sí se convierte en un problema cuando estas diferentes voces se convierten en voces en competencia que se tratan de convertir en estos constructos ideológicos que compiten entre sí y que se niegan entre sí. No sé si logro diagramar la situación que yo percibo, ¿no? Entonces,
¿Qué decir del libro del feminismo indígena de Abya Yala? Bienvenido el libro del feminismo de Abya Yala, bienvenido, como bienvenida el libro o alguna reedición de ese libro que ahora Roxana se acuerda que editaron hace bastantes años, de una inicial investigación sobre voces de mujeres mapuches allá, etcétera, ¿no? Y mientras más tengamos este conjunto de conocimientos, bueno, trabajados a través de la edición y disponibles para su circulación, mejor para todas, mejor para todas. El problema viene, vuelvo a insistir, es un problema de orden de clausura conceptual, cuando más bien empezamos a pensar que lo que conviene es construir kioscos en competencia, ¿sí? Entonces, este feminismo contra este otro contra este, etcétera, que es algo que a mí sí me preocupa de la pandemia, porque yo no he visto detenerse a las mujeres, pese a que está redocumentado como las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, y sobre todo las mujeres que están criando, la han pasado mal en los tiempos de pandemia porque han tenido que combinar un conjunto de cosas y hacer malabares todo el tiempo para, o sea, solo extendiendo la jornada de trabajo a niveles, vamos, tremendos, han logrado mantener las cosas sucediendo. La producción de libros y de discusiones sostenidas por nosotras no se ha detenido, y más bien ha sido un tiempo bueno para hacerlo, ¿no? Es lo que yo observo desde acá, ¿no? El problema está en que en tanto o sea, la pandemia sí nos ha segmentado, la pandemia sí nos ha, digamos, colocado en condiciones de muchísima mayor dificultad de encontrarnos entre distintas, de encontrarnos entre diversas. Y noto una fuerte tendencia a esta sobreideologización que a ratos paraliza más que anima el movimiento, ¿no? Eso un poco yo comentaría, no sé qué opinan las colegas que ven, ¿no? Muchísimas gracias, Raquel. Marisol. Es que me quedé pensando en lo que decía Raquel respecto a, para conectarlo con la pregunta que me había planteado también Constanza. Me llama la atención lo que yo percibo de los movimientos de mujeres en Chile es precisamente un giro en el sentido inverso de la fragmentación, por lo menos lo que ha pasado acá. Es decir, de alguna manera, lo que lo puede graficar tal vez es la tremenda producción de las tesis, es conocida por todos, ¿no? Pero es como una imagen de lo que ha traspasado a otras esferas del quehacer de mujeres. Es decir, yo como nunca he visto unión en torno a la sororidad, a la causa feminista. Es como que estas divisiones, estos kioscos de que habla, yo más bien los he sentido en disminución. Siempre va a haber diferencias y qué sé yo, pero yo por lo menos dentro de nuestra realidad veo un marcado contraste entre la situación pre-pandemia a la situación actual, en lo favorable. Es decir, veo más bien una confluencia en función de lo que nos convoca a todos, de lo fundamental, que es el reconocimiento de la igualdad de derechos, no solo de las mujeres, sino de género y de pueblos originarios, y inclusión. Y las mujeres han estado muy detrás de eso. Tal vez son matices diferentes en cada región, pero me interesaría mucho luego seguir conversando sobre eso contigo. Así que
te tengo en vista. Y respecto al trabajo de la editorial, a ver, yo siento que, comentábamos al principio, que esta pandemia ha operado en diversos sentidos. Es decir, por una parte nos ha puesto la vida a cuadritos, nos ha hecho muy difícil la situación de subsistencia. Es decir, cómo seguir llegando a los lectores, cómo seguir produciendo las cuarentenas que han hecho que el trabajo se realice virtualmente. Cuando en términos de procesos del libro, como tú sabes bien y todos sabemos bien, hay una parte que tú puedes hacer perfectamente en tu computadora, en tu casa, y hay otra parte que es imposible. Es decir, tienes que tener los libros físicos, despacharlos a alguna parte. Es decir, nada de eso es virtual. Todavía no se ha inventado la forma de teletransportar los libros de una parte a otra. Pero así como ha sido muy difícil, también ha sido una oportunidad, porque la capacidad de conexión. Mira, un ejemplo, desde la Asociación de Editores hemos hecho ya varias jornadas de capacitación a autores y editores con apoyo de los fondos del libro y qué sé yo. Pero donde previo a la pandemia convocábamos con suerte y teníamos invitados internacionales y traíamos editores y escritores de distintas partes del mundo para participar de estas cosas, nuestra audiencia jamás sobrepasaba las 60 personas. Una de las capacitaciones, una de las últimas capacitaciones que se hicieron por la Asociación de Editores, congregó a casi 1.500 personas de distintas partes del mundo y activamente participando y todo. Entonces el alcance, la posibilidad de llegar a otros lugares, a otras esferas, a otras personas, y incorporarlas o de incorporarnos en conjunto, yo creo que se ha visto muy beneficiada por la pandemia. Es decir, es algo que descubrimos y que no vamos a soltar. Es decir, así como anhelo volver al momento en que podamos vernos a las caras y abrazarnos y mirar tus gestos y percibir cómo van surgiendo los proyectos comunes y descubrir la voz de, no sé, este contacto que nos hace tanta falta. Tampoco desconozco, más bien celebro el descubrimiento que nos ha permitido la pandemia, y es la tremenda potencialidad que tiene la comunicación virtual y el trabajo virtual, que nunca va a suplir el contacto personal y humano y qué sé yo, pero es un complemento muy interesante. Entonces, sí, ha sido muy difícil, sigue siendo muy difícil, pero tiene estas otras cosas que han sido muy, muy provechosas y que yo creo que vinieron para quedarse también, que permiten un mayor rango de interacción. Eso. Gracias, Marisol. Roxana, ¿cómo lo has vivido tú como autora? Este espacio de la virtualidad, ¿no? Imagino la presentación o lectura de tus poemas. En este muro. Sí, solo quería agregar algo respecto a lo que estábamos hablando, que de pronto, claro, uno trata de igualar las realidades no son las mismas, yo creo, porque finalmente igual para mujeres mapuche, digamos, pensemos por ejemplo en esta mujer que parió engrillada hace unos 2 años en Chile porque la tenían detenida y la tenían amarrada y tuvo que parir ahí. No, digamos, su feminismo no es el mismo, claramente. Entonces creo que existen, de alguna forma también estamos desniveladas en nuestras propias historias. Entonces creo que no podemos plantearnos tampoco desde la igualdad cuando hay muchas mujeres, digamos, que están siendo reprimidas en sus comunidades. Entonces, sí, también quiero hacer esa distinción. Respecto a la pandemia, claro,
He tenido... yo privilegio lo personal, la verdad. O sea, para mí me gustaría mucho conocerlas a ustedes, es lo personal, estar con ustedes en este momento dialogando. Creo que nada del Zoom, de lo virtual, va a reemplazar el contacto humano. No creo en eso. Me ha dado posibilidades, me ha dado la posibilidad quizás de tener un público más amplio, podríamos decir, de llegar a otras personas, de estar en otros lados, de estar en distintos lados en el mismo día, ¿no? Una cosa que no se puede lograr, digamos, físicamente, pero sin embargo uno puede estar en distintas ciudades, en distintos países en el mismo día. Pero yo sigo privilegiando, como decía, lo presencial. Me gustaría mucho, digamos, no sé, ir sin miedo a visitar a mis abuelos este fin de semana, ir sin miedo a celebrar un Huetripantu y abrazarme como deberíamos abrazarnos, y son cosas que aún cuestan, ¿no? Eso. Muchas gracias, Roxana, y por lo que nos contestas, pero además por lo que nos compartes. O sea, muy importante recordar a esa mujer, ¿no?, que parió engrillada, y desde ahí pensar, ¿no? Pensar en las diferencias, pensar cómo el feminismo también ha sido capaz de instalar una búsqueda de igualdad de derechos, pero también la mirada de los feminismos y de esas diferencias y de cómo pensar la equidad, ¿no? Nos quedan súper poquitos minutos, y justamente la última pregunta que nos llega de Ana tiene que ver con los tiempos en las comunidades, los territorios, los tiempos de la ciudad, los tiempos de la pandemia, los tiempos de la escritura. Así que les quería pedir a cada una así como una reflexión de cierre respecto pensando en los tiempos del libro, ¿no? Los tiempos de ustedes tres, hacedoras de libros, la construcción del libro como objeto material y del discurso libro, ¿no? De lo que dice el libro, ¿no? Perdón, me corrige Ana, disculpen. Me dice que no, que yo pensé que era de Ana, me dice que es de una de nuestras auditoras. Nos envía esta pregunta de las temporalidades y de los tiempos del libro. Como que cuesta, a las tres nos pasó lo mismo, nos quedamos pensando cómo enfocar esta cosa de las temporalidades. A ver, lo primero es que yo creo que el concepto tiempo para mí está enteramente girando en torno a otros ejes que lo que era habitual. Es decir, es como que si nos hubiéramos instalado en esta pandemia en un tiempo que tiene ejes y coordenadas que yo no conocía y que o pasan más rápido o de otra manera, es otro tiempo. Desde el punto de vista del trabajo, de la vida, ¿verdad? Porque recogiendo como el marco inicial de la propuesta de este encuentro también, que es la forma de integrar cómo la vida personal, cómo sostenemos esto de nuestra vida personal también. También así, se han visto las dos partes enteramente integradas. Es decir, lo que tú mencionabas al principio de que tienes que trabajar con las guaguas, con no sé, la mayor parte de las mujeres, con los hijos, con las demandas de trabajo, qué sé yo, es algo que nos ha permeado a todas, haciendo que, por una parte, las exigencias sean mucho mayores, pero por otra parte también en esta distinta dimensión del tiempo que estamos viviendo, hace que, o me ha hecho, más bien, bueno, en términos personales,
que como planifique o me inserte en el trabajo desde fuera de del mismo imperativo de urgencia en el que estaba inserta previamente. Era imposible en un momento determinado acceder a una imprenta, en un momento determinado era imposible, porque la comunicación con los autores, las autoras y todo lo demás, sí, eso sigue fluyendo y todo, pero la materialidad de la producción y de la distribución se vio tremendamente interrumpida. Es decir, desde el cómo hacer el libro, una vez que tú tenías el libro, cómo lo hacías llegar desde donde lo tenías hasta la librería, el lector, implicó otra cosa. En consecuencia, era otro tiempo, no tenía nada que ver con nada. Y eso me ha dado más pausa. Curiosamente me ha ido generando no sé, una actitud más zen respecto al que hacer. Uno hace lo que puede. Vamos a hacer lo que estamos haciendo de todas maneras. Es decir, el objetivo no se desdibuja. El cómo y cómo te vas aproximando a eso. Esta pandemia y estas condiciones nos han mostrado que controlamos bastante menos de lo que pensamos, que controlamos nuestros tiempos, estados de ánimo. Y en consecuencia me ha venido una especie de calma que en mi caso creo que es algo que a lo que no iba a llegar. Una amiga escritora mía me definió como un tallarín eléctrico, que era muy divertido, porque soy como flaquita y siempre llena activa. Entonces, yo pensé que eso iba a morir así, pero no, fíjate, es como que he ido aprendiendo que los objetivos, no porque vas más rápido, llegas más lejos, por decirlo de alguna manera. Así que eso, el tiempo lo agradezco, echo de menos enormemente, como decía al principio, igual que Rosana, los abrazos, la cercanía, aunque debo confesar que yo he practicado una especie de desobediencia responsable, porque no quería verme sometida al temor permanente del otro, que es algo que me preocupó muchísimo desde el principio. Es decir, esta pandemia me puso frente a una realidad que vi con mucha preocupación desde el punto de vista social, porque en definitiva las políticas para controlarla están basadas en el temor al otro. Es decir, el otro y el aire que respiras es tu enemigo. Y la verdad es que no estaba dispuesta a aceptar eso. Entonces, ir viendo cómo, mascarillas, verse lejos, no sé, pero también me hizo pensar en eso. Bueno, me fui por otro lado, gracias. Muchas gracias, Marisol. No, muy bien, muchas gracias por lo que nos compartes. Raquel, los tiempos, las temporalidades. Sí, yo escuchaba a Marisol y bueno, es que la pandemia ha sido tan larga que para mí hay como episodios de la pandemia y de sus tiempos. Momentos un poco que sintonizaba mucho con lo que ella decía, pero también momentos en los que, sobre todo, yo he percibido una voluntad institucional de no dejarte descansar, es decir, de acelerarte los tiempos. En el contexto en el que yo estoy, que es, o sea, de mi trabajo formal, que es en la universidad, ¿no? Entonces, una especie como de proliferación de demanda, de informe, de trámite, de cosas de gestión, etcétera, muy desagradable. Que como de todas maneras puedes todo el tiempo decir que te enfermaste, entonces te puedes desconectar. Es decir, la pandemia también ha permitido hacer trampa, que está muy bueno. Está muy bueno. Y entonces teniendo que jugar sus desobediencias como para digamos, resonar con lo que decía Marisol, ¿no?
para defenderte de la aceleración, para gestionar el propio modo en el que tú quieres, pero sí coincido claramente en que ha sido un tiempo muy diferente de otros tiempos, ¿no? Y a mí me pasa mucho también eso que mencionaba Roxana, que después de, digamos, ahorita estamos hablando con ustedes en Santiago, pensar en las ganas de ir a Chile ahora, ver el proceso que se está llevando a cabo allá de primera mano, etcétera, ¿no? Pero ahorita voy a colgar y voy a tener que ir a lavar los trastes. Es decir, es horrible esta situación, porque sí, de veras es muy, bueno, no sé, muy... te yuxtapone planos que antes estaban separados y te los yuxtapone de modo confinado, lo cual no creo que sea deseable, ¿no? Entonces, pues coincido, ¿no? Desobedecer y tomar riesgos propios es una de las cosas que creo que está en el centro y que creo que es parte de un debate que no está plenamente publicitado. Así sea, hablar de esto sería una cosa importante, me da la impresión también. Pues eso, y muchísimas gracias, ha sido muy, muy rico pasar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Raquel. Roxana, no sé si quieres compartirnos una última reflexión en torno a esta pregunta de Marta Elena, del tiempo, el tiempo de escritura, el tiempo de, bueno, tú lo estás viviendo, nos contabas mitad confinamiento, mitad estás dando clases presenciales también. Sí, sí. Primero quería decir que Lorenza Cayuán se llama la mujer que tuvo la mala fortuna, ¿cierto?, de la mala política de parir ahí en Ingrillá, para que sepan su nombre y para que la busquen, y hay textos también que hablan de esto. Respecto al tiempo, claro, o sea, yo estoy viviendo un tiempo acelerado ahora, que volví a la presencialidad hace más de un mes, y creo que también lo voy a hablar desde el punto de la educación. Yo hago clases a alumnos de enseñanza media que tienen entre 15 y 18 años. A mí me gusta mucho hacerle clases a este sector, digamos, porque están en pleno proceso de formación y precisamente porque están formando un pensamiento, una reflexión respecto al mundo. Y después de un año, digamos, de confinamiento, me ha costado mucho hacerlos hablar. Y esa ha sido una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y que más me ha frustrado, entre comillas. Espero que sea una frustración momentánea, pero no me gustaría, o sea, que la sociedad, que las personas tengan como este retroceso en su formación intelectual. Yo creo que nosotros somos como bastante adultas y entonces como que de pronto la pandemia o este año lo comprendemos de forma distinta, pero respecto a los niños, respecto a las personas que están en formación, es súper fuerte el hecho de mantener, por ejemplo, las cámaras apagadas, los micrófonos en silencio, mientras uno como profesora habla, y eso se mantiene en la presenciabilidad, y eso es lo que me ha llamado la atención. Me cuesta mucho hacer una clase con interacción. Es increíble el cambio que se ha producido dentro de un año. Entonces, creo que ahí siento que hemos retrocedido en el tiempo. Yo estoy en tercero medio con un curso, por ejemplo, y les tengo que pasar un ramo que es argumentación. Y nada, o sea, tengo que estar todo el rato tratando de que opinen respecto a un tema, incluso preguntarles si entendieron. Por favor, díganme sí, querida profesora. No. Entonces, claro, eso es lo que me tiene un poco preocupada. No me gustaría que
que retrocedamos también en torno a a las capacidades de diálogo, a las capacidades oratorias que puedan tener los estudiantes. Creo que hay mucho trabajo que hacer ahí. A mí me gusta también mucho el teatro, la expresión, que los estudiantes se muevan, que no estén ahí, digamos, estáticos. Me gusta un grupo más opinante y más desordenado, digamos. Me gustan los grupos desordenados y eso no está pasando, y siento que hubo un cambio rotundo después de la pandemia y lo estoy evidenciando a través de las clases, y eso me tiene un poco frustrada, triste, y estoy luchando contra eso. Y eso es lo que me ha pasado respecto al tiempo. Ahora, yo no sé si este es el espacio de despedida, pero sí quisiera agradecer la invitación, desearles un Kume Wetripantu, que de alguna forma ustedes puedan disfrutarlo. Celebrarlo en familia. Antiguamente se hacía solamente dentro de la familia. La pandemia quizás ahora da para esto, que de alguna forma nos conectemos con los espíritus de la naturaleza y sobre todo con el agua, para que hagamos esa limpieza espiritual y necesaria que necesitamos para renovar nuestras energías, nuestro Nehuen. Chaltumay. Muchas gracias, Roxana. Quiero darle la palabra a Paula Palicio, directora del Centro Cultural de España, para ir cerrando este capítulo. Pero antes solamente me gustaría evocar algo muy lindo que ocurre aquí con las hacedoras y con esta manera en que vamos produciendo lo común. Como Roxana recordó esa primera antología del año 2006 que habían hecho juntas con Marisol, nos habían vuelto a encontrar, lo que nos comparte Raquel también, ¿no? de estas nuevas modalidades de hacer libros, ¿no? y de poner voces plurales no me acuerdo, composiciones polifónicas, no lo anoté porque me pareció súper interesante de seguirlo mirando. Entonces, como también en el propio programa de este espacio que nos brinda el Centro Cultural de España, podemos también ir pensando ese hacer libros, ¿no? y ir como produciendo una manera propia y muy íntima de comprender los libros, la lectura, la relación con los que están siguiendo el programa. Así que muy contenta, muy inspirada. Ha sido un lujo estar con ustedes, 3 mujeres hacedoras de libro, y con todas las personas que nos acompañan. Así que, Paula, muchas gracias y te dejo la palabra. Gracias, Connie. Nada, yo solo después de las palabras que nos ha dicho Rosana para cerrar, la verdad es que se me hace complicado cerrar de mejor forma, pero yo quería agradecer porque ha sido un lujo escucharos a las 4 además, y me quedo con varias cosas, ¿no? Entre ellas todo este debate que habéis tenido, ¿no? Y que hemos escuchado, cómo se puede extrapolar a otras formas, ¿no? Estas otras formas de hacer, otras formas de producir, otra forma de ver el tiempo en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Yo misma como dentro de una institución cultural, ¿no? O sea, cómo se puede operar y hacer de otra manera, ¿no? Cómo se puede cooperar de otra forma, colaborar. Y me quedo con esa reflexión, ¿no? Y bueno, para un poco decirte, Rosana, que yo creo que después de todo esto que estamos pasando con la pandemia, los espacios culturales, nosotros que trabajamos con cultura, trabajamos con afectos, ¿no? Creo que vamos a tener que tomar un rol ahora de curar, ¿no? Yo creo que Borja Villel, el director del Reina Sofía, siempre lo dice, ¿no? Que ahora los museos van a tener que jugar también ese papel, ¿no? De curarnos. Así que nada más que podamos, os esperamos para daros un abrazo en el Centro Cultural. Y nada, muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo, y bueno, os esperamos en el próximo capítulo de Hacedoras de Libros.